Otro factor importante que define la performance de un sistema de riego por aspersión es la tasa de aplicación del sistema. Ya hemos conocido los conceptos de infiltración acumulada y velocidad de infiltración del suelo, pero en esta presentación veremos la tasa de aplicación o la precipitación de un sistema de riego. Veremos cómo afecta la disposición que tienen los aspersores en el predio y la velocidad del viento en la uniformidad del riego. Aquí volvemos nuevamente a mostrar las curvas de velocidad de infiltración. La curva roja muestra la curva típica que tiene un suelo eh, en velocidad de infiltración. Ahora, la curva verde muestra cuál es la velocidad de infiltración de agua producida por una tasa de aplicación de 100 milímetros por hora. Es decir, por un periodo de tiempo el suelo infiltra los 100 milímetros por hora, pero llega un minuto en que la tasa de aplicación es mucho mayor a la capacidad que tiene el suelo de infiltrar agua y básicamente el suelo tiende a seguir la curva de velocidad de infiltración. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, otro sistema de aspersión, ahora no aplicando a una tasa de 100 milímetros por hora, sino que aplicando a una tasa de 50 milímetros por hora, el suelo va a infiltrar agua a la misma tasa a la cual se está aplicando, pero va a llegar un minuto en que el suelo no va a ser capaz de filtrar esos 50 milímetros por hora y va a empezar a infiltrar el agua de acuerdo a su capacidad de infiltración. Y nuevamente va a tender a llegar a la velocidad de infiltración que tiene la curva de velocidad de infiltración. Un tercer ejemplo es un sistema por aspersión, por ejemplo, aplicando a 20 milímetros por hora. 20 milímetros por hora es la tasa de aplicación y 20 milímetros por hora es la tasa a la cual el suelo está infiltrando agua. Pero va a llegar un momento nuevamente en que el suelo no va a ser capaz de infiltrar esa cantidad de agua y va a tender a infiltrar agua a una velocidad que rápidamente se va a acercar a la capacidad de infiltrar agua que tiene ese suelo. Obviamente si bajo la tasa de aplicación de 100 a 50 y 20, este punto donde empieza a dominar, por así decirlo, la capacidad de infiltración que tiene el suelo, se desplaza un poco más hacia la derecha si la tasa de aplicación es mucho menor. Otra cosa parecida ocurre en los pivotes centrales. Aquí tenemos tasa otra vez en milímetros por hora, tiempo en este eje, tenemos la velocidad de infiltración. En el caso de los sistemas móviles o los aspersores que se están en movimiento, la tasa de aplicación parte de cero hasta un nivel máximo para bajar nuevamente a cero. La diferencia ahora entre estas dos curvas es lo que se denomina escorrentía potencial. Si uno dibuja, por ejemplo, o uno conoce que la velocidad de infiltración eh, se puede dibujar con respecto al tiempo y también la infiltración acumulada se puede dibujar con respecto al tiempo, ahora nosotros podemos hacer este tipo de gráficas donde por un lado en este eje tenemos velocidad de infiltración y por este otro lado tenemos infiltración acumulada. En este tipo de gráfico, a diferencia del anterior donde estaba velocidad de infiltración y tiempo, ¿verdad? En este tipo de gráficos las curvas tienden a juntarse. Es decir, yo puedo conocer con este tipo de curvas si aplicando 20 milímetros por hora, cuándo o cuánto es la infiltración acumulada hasta que empiezan a ocurrir los problemas de escurrimiento superficial. Entonces puede ser una manera de evitar o estimar cuánto puede ser la tasa a la cual yo puedo aplicar agua sin provocar escurrimiento. Si hay pendiente,
También de acuerdo a esta fuente, existe una disminución de la capacidad de infiltración que tienen los suelos, es decir, suelos con pendiente menores al 5% no tienen o no presentan una disminución de la capacidad de infiltración. Por otro lado, suelos del orden del 8% podrían tener disminuciones de la capacidad de infiltración del orden de un 20%. Entonces, cuando se riegan con sistemas de riego por aspersión, predios que tienen pendientes de estas magnitudes, hay que considerar que la capacidad de infiltración de suelo, de acuerdo a esta fuente, debería ser disminuida para el cálculo de la tasa de aplicación. Pero ¿cómo calculamos la tasa de aplicación? Bueno, primero hay que hablar del sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo que intenta mostrar cómo es el layout de un sistema de riego por aspersión. Aquí tenemos la toma de agua, tenemos una tubería matriz, el lateral y los aspersores. Entonces tenemos una distancia entre aspersores y una distancia entre laterales. Si vemos una elevación y una planta de un aspersor, aquí se puede ver el aspersor, el alcance, ¿verdad? Que tiene ese aspersor. Eh, una forma bien simple de mostrar el patrón de distribución de agua es asumiendo que sigue esta forma relativamente triangular, ¿verdad? Donde mayor cantidad de agua se aplica cerca del aspersor y obviamente mucho menor cuando ya alcanza el 100% de su alcance. Ahora, si este patrón triangular lo traslapamos con otro aspersor ubicado al lado derecho y otro aspersor ubicado al lado izquierdo, es lo que intenta mostrar este dibujo. Entonces aquí tenemos una planta de varios aspersores que están identificados por esos puntos negros. Entre un aspersor y otro aspersor es el espaciamiento entre aspersor. Y básicamente este patrón de distribución triangular empieza a traslaparse y a sumarse, logrando un patrón más uniforme al traslapar todos los aspersores. La pluviometría media de un aspersor se puede calcular con la siguiente ecuación, donde pp es la pluviometría o la precipitación media o la tasa media. ¿En qué unidades? En milímetros por hora. Es igual a 3600 por el caudal en litros por segundo, dividido por el área que moja un aspersor. En el fondo es el caudal, ¿verdad?, que ese aspersor está entregando, dividido por todo el área que moja, todo el área circular eh, que moja ese aspersor. Eso es conocido como la pluviometría media de un aspersor, que se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay aspersores que trabajan de forma individual. Ahora, cuando existe un sistema de riego por aspersión como el que está en esta figura, donde hay traslapes, es necesario calcular la pluviometría o tasa de aplicación de aspersores que están ubicados en bloque. Y en este caso, la pluviometría, P, o nuevamente en milímetros por hora, es igual a 3600 por el caudal en litros por segundo dividido por la superficie de riego. ¿Y cuál es la superficie de riego? Bien, si tenemos, por ejemplo, una disposición rectangular o cuadrada como la que aparece en esta figura, vamos a tener un lateral. Cada una de esas cruces son la ubicación de un aspersor. Entonces tenemos un lateral, dos laterales y tres laterales. El espaciamiento entre laterales es L. El espaciamiento entre aspersores es L y entre laterales es L'. Entonces el área que le corresponde a un aspersor es L por L'
y está representado por esta superficie. Existe también una disposición, perdón, una disposición triangular. La disposición triangular básicamente lo que intenta hacer es ubicar un lateral, ¿verdad?, con aspersores distanciados a una distancia L nuevamente, pero el lateral contiguo ubica el aspersor en una posición intermedia al compararlos con la posición de los aspersores en los laterales que se encuentran inmediatamente a sus costados. Esto provoca una mayor uniformidad en la distribución de agua. Entonces, el área ahora que le corresponde o que riega un aspersor estaría dado por la superficie que está achurada en esta figura. Y el área también sería L por L'. ¿Por qué sería L por L'? Porque básicamente el área de este triángulo pequeño sería base por la altura dividido por 2. Este otro sería base por la altura dividido por 2. Es decir, el área de esto es la base por la altura solamente. O sea, base es L y la altura sería L'. Sería la misma área que en este caso, pero la disposición se conoce como disposición triangular y busca obtener mejores valores de uniformidad. Eh, Esta distribución rectangular o cuadrada de los aspersores con los laterales probablemente es la más cómoda para instalar en los sistemas de riego. Esta es un poco más incómoda, puesto que hay que estar preocupado, ¿verdad?, de ubicar los aspersores en la posición que se muestra aquí, lo cual hace un poco más difícil o poco práctico las disposiciones triangulares en los sistemas de riego por aspersión. Por eso también es poco común encontrar estos sistemas. Quizás en sistemas fijos o definitivos, donde se instale una sola vez el sistema por aspersión y los aspersores, probablemente esta disposición sea más útil. Entonces existen, de acuerdo a esas disposiciones, separaciones recomendadas máximas entre aspersores y laterales. Entonces, entre una disposición cuadrada, donde el espaciamiento entre aspersores es igual al espaciamiento entre laterales, el espaciamiento no debería ser mayor a 1,4 veces el radio de alcance del aspersor. En una disposición rectangular, el espaciamiento entre aspersores de una misma línea no debe ser mayor a 1,4 veces el radio y entre líneas a 1,3 veces el radio. En la disposición triangular, aquí están los valores, son un poco mayores que en la disposición rectangular. Calculemos un ejemplo entonces de tasa de aplicación. Aquí están los datos. Tenemos un aspersor Nelson R2000 WF con una presión de 3 bares y un caudal de 869 litros por hora. La separación entre laterales es 12 metros. La separación entre aspersores es 12 metros. Entonces el caudal es 869 litros por hora y el marco es, o el área que le corresponde a ese aspersor es 12 por 12. Al realizar la división, ¿verdad? Se obtiene que la tasa de aplicación es de 6,03 milímetros por hora. Lo que está aquí a mi derecha no es nada más que una transformación de unidades. Esto está en litros, ¿verdad? Y un metro cúbico tiene 1000 litros, por eso hay que dividir este número por 1000. Pero por otro lado, un metro tiene 1000 milímetros para poder dejar las unidades en milímetros por hora. Entonces, en este ejemplo, la tasa de aplicación se calcula dividiendo el caudal por la separación entre laterales y aspersores y ajustando las unidades para obtener las unidades que para mí o para el desarrollo del diseño
son mejores. Es relativamente simple, ¿verdad? ¿Qué factores afectan también esta uniformidad o el espaciamiento entre aspersores? Es la presión. La presión, supongamos que tengamos una presión muy baja, probablemente una cierta cantidad de gotas se van a acumular o a concentrar cerca del aspersor, que está ubicado en esta línea, y otro grupo en una distancia alejada del aspersor. Si la presión es adecuada, ¿verdad? El patrón debería ser como el que muestra esta figura, con una mayor concentración de agua o precipitación cerca del aspersor y disminuyendo uniformemente en la medida que llegamos hacia su alcance total. Una presión muy baja, por otro lado, aumentaría la concentración de gotas, ¿verdad?, cerca del aspersor, afectando el patrón de humedecimiento. Este patrón también se ve afectado no solamente por la presión, sino que también por el viento. Obviamente si tengo un aspersor en esta posición y tengo un viento en esta dirección, el patrón de humedecimiento o las gotas se van a desplazar, ¿verdad?, hacia la derecha, y mi patrón de humedecimiento también se va a ver afectado. Eso afecta también, obviamente, la uniformidad y afecta el crecimiento de los cultivos. Por esa razón es que también existen recomendaciones de separación entre aspersores considerando la velocidad del viento. Y aquí tenemos una tabla que muestra que si el viento en el lugar donde yo estoy haciendo mi proyecto aumenta, yo debería disminuir el espaciamiento entre aspersores. Esto está en kilómetros por hora, por ejemplo, 12 kilómetros por hora. El espaciamiento debería ser un 50% del diámetro mojado. Un 50% del diámetro mojado significa que un aspersor moja al otro prácticamente, ¿verdad? En condiciones sin viento. Por lo cual hay un 100% de traslape, por así decirlo. Si no conozco en kilómetros por hora y tengo en metros por segundo, también puedo tener una recomendación como la que aparece en este cuadro, donde se hace la distinción de una disposición cuadrada y una disposición triangular. Acá hay una variación también de esta tabla y va un poquito más adelante en donde se muestran rangos de velocidades de viento. Aquí tenemos 0,2, 2 a 8, 8 a 16 y mayores a 16 kilómetros por hora. Y aquí tenemos el diámetro de mojamiento de un aspersor. Supongamos que tengamos un diámetro de mojamiento de 30 metros. La separación entre aspersores debería ser no más de 19 metros si es que la velocidad del viento es entre 0 y 2. Y no más de 18 metros si es entre 2 y 8. Y no más de 15 si es entre 8 y 16. Y así sucesivamente. Es decir, el viento tiene un efecto obviamente en la uniformidad y eso provoca que las recomendaciones sean ubicar los aspersores mucho más juntos y los laterales también mucho más juntos. Para calcular el tiempo o la lámina total que se debe reponer, también el viento tiene un efecto. Aquí HR es conocido como la lámina bruta a reponer. La lámina bruta a reponer no es nada más que la frecuencia de riego. Supongamos que la frecuencia de riego son 6 días y la evapotranspiración del cultivo o actual es 6 milímetros por día. Entonces, si yo tengo una frecuencia de riego de 6 días, yo debería reponer 6 por 6, 36 milímetros. Como el sistema no es 100% eficiente, yo debo considerar la eficiencia de aplicación, ¿verdad? Entonces, normalmente la eficiencia de aplicación en aspersión es del orden de 75%. Entonces, este número 36 debería aumentar, ¿verdad?,
de acuerdo a su eficiencia de aplicación. Pero si hay mucho viento, también yo podría aumentar aún más este número para considerar el efecto del viento que tiene en el sistema. Entonces uno puede también considerar esta eficiencia debido al viento. ¿Cómo uno puede calcular esa eficiencia debido al viento? Bueno, con esta es una propuesta de esa condición. Supongamos que aquí cada una de estas líneas representa la pérdida de agua en porcentaje debido al viento. Acá arriba tenemos temperatura del agua y acá a este lado tenemos velocidad de viento. En la medida que aumentamos la velocidad del viento, obviamente se ve aumentada la pérdida de agua por el viento. Por otro lado, si aumentamos la temperatura, también podemos ver un efecto en un mayor aumento de la pérdida de agua. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que tenemos una temperatura del agua de 10 grados y una velocidad del viento de 2 metros por segundo, la pérdida de agua estaría entre esta curva de 5 y 10. O sea, podríamos decir que existe un 7% de pérdida de agua o 7,5% de pérdida de agua. Es decir, la eficiencia sería el inverso. Es decir, sería 92,5% de eficiencia si es que ocurre esa condición. Entonces ese 92,5% podemos utilizarlo en esta ecuación para incluir la eficiencia del viento en el diseño total del sistema. Bien, este video entonces lo que buscaba era mostrarle la forma de calcular la tasa de aplicación, el espaciamiento entre aspersores, el espaciamiento entre laterales, de acuerdo a su disposición, si era rectangular o triangular, y el efecto que tiene el viento en esas separaciones para un correcto diseño. Muchas gracias.